Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¿Qué tal, gamers? Hoy quiero traerles una gran noticia para los chicos que tienen una PC de gama media a baja, y es que justo Usually acaba de actualizarse a la versión 3601, trayendo consigo nuevas opciones gráficas para poder correr el juego X, disminuyendo un poco la resolución, pero por lo menos hace posible jugarlo mientras sacan más actualizaciones. Recuerden que Usually se actualiza constantemente para traernos más mejoras significativas al momento de jugar, sobre todo para los que tenemos una computadora de gama media a baja. Primero veamos para qué sirven esas opciones nuevas y luego vamos con una instalación rápida de la nueva versión. Ahora, antes de seguir, no olviden suscribirse y dejar su poderoso me gusta para seguir trayendo más actualizaciones del emulador para todos ustedes, chicos. Ahora, lo primero que veremos serán las nuevas opciones gráficas que añadieron en esta nueva actualización. Vendrían a ser estas dos de acá. La opción BC1 te proporcionará texturas o resoluciones a menor calidad, ahorrando 8 veces más la memoria. Esto da a entender que bajará el escalado de resolución a 0.5, haciendo posible jugar a 30 FPS con una tarjeta gráfica de 2 GB de VRAM, como la GTX 750, una tarjeta que tiene muchos años desde que salió y que en la actualidad es algo barata. En AMD podría ser una RX 550 o una 560, que vendría a ser una equivalente a la GTX 750. Esto es algo muy bueno porque así muchos tendrán oportunidad de jugar el juego X y quizás en menos de un mes ya se mejore para procesadores. La otra opción sería la BC3, proporciona calidad de texturas media ahorrando 4 veces más la memoria. Lo bueno es que no reduce las texturas a 0.5 como la hace la opción BC1, pero es para usuarios que tengan una tarjeta gráfica con 4 a 6 GB de memoria VRAM. Yo creo que no es tan necesario para ese tipo de gráficas, ya que actualmente es jugable sin meterles mods ni nada externo, teniendo gráficas con esa cantidad de memoria. Yo mismo tengo una GTX 1650 de 4 GB y me va a 30 FPS estables, a veces con algún tirón, pero ya es tema de mi procesador que le hace un cuello de botella. También tengan en cuenta que para correr el juego X no solo es necesario tener una buena tarjeta gráfica, sino también un buen procesador que lo ayude a renderizar los gráficos. Como consejo sugiero que usen procesadores que tengan de 4 a 6 núcleos, como por ejemplo una Core i3 de novena generación o un Ryzen 5 4600 en caso de AMD. Con esa configuración podrían correr a 30 FPS estables hasta 50, chicos. Ahora vamos con la instalación de la nueva versión de Yuzu. Para los chicos que ya tienen una versión pasada del Yuzu Early, no es necesario volver a instalar las keys, firmware, los juegos, updates, mods y demás. Lo único que tienen que hacer es cargar la última versión o esta versión que yo estoy recomendando, que están viendo en pantalla, descomprimirla y eso es todo. Vuelven a abrir el icono del emulador y toda su configuración general quedará tal cual. Es y será siempre así en todas las versiones futuras, chicos. Así que no tendrán que preocuparse por volver a instalar todo de cero. Pero para los chicos que no saben cómo instalar y configurar este emulador, aquí les haré una breve explicación. Solo presten mucha atención para cada paso del video, por favor. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es tener descargado y descomprimido el Yuzu Early. Recuerden que cualquier información sobre esta página lo dejo en la comunidad del Discord del canal, chicos. Ahora sí, como ya les había mencionado anteriormente, chicos, solamente van a descargar la parte de aquí, la de Windows Yuzu EA 3601. Solamente le dan un clic, se va a pasar a descargar el archivo comprimido, pesa 90 megas. Esto yo lo dejo descargado, yo lo tengo descomprimido, así que vamos a minimizar esto también. Por si acaso yo como ya lo tengo instalado el Yuzu, solamente voy a mostrar cómo es instalarlo de cero nuevamente, pero ya obviamente instalado. Lo único que van a tener que hacer es este archivo comprimido, lo extraen, les va a dar esta carpeta de aquí. Vamos aquí a buscar el icono del Yuzu, vamos a deslizar hacia abajo, le dan clic derecho o lo jalan hacia el escritorio y nada más, chicos. Luego ya teniendo eso abren el icono obviamente y vamos a empezar con lo que viene a ser la instalación de case y firmware. Para eso tiene que tener las keys actualizadas, el firmware obviamente también, yo lo tengo aquí en el escritorio. La más actualizada es la 16.0.3 y que también se los dejaré en el Discord por si acaso. Ahora abrimos el emulador, vamos a ir donde dice archivos, vamos a ir donde dice abrir carpeta de Yuzu, vamos a darle aquí un toque, esto sí lo voy a minimizar, bueno, tengo que volver a abrir la carpeta del firmware. Lo único que van a tener que hacer, chicos, es descomprimir los dos archivos y copiarlas nada más. Esto no lo tengo. Bueno, esto lo voy a descomprimir rápido nomás. Y estos dos archivos los vamos a copiar acá en la carpeta raíz de Yuzu. Vamos a entrar donde dice case. Solamente jalamos esto aquí, chicos, lo deslizan. Yo lo reemplazo, yo ya lo tengo instalado, pero lo reemplazo. Y listo, eso sería en cuanto a la case. Ahora vamos a instalar lo que viene a ser el firmware. Solamente le damos clic derecho, lo extraen obviamente. Y vamos a entrar donde dice NAND. Luego de nada vamos a ir System, Contents, Registre. Y vamos a copiar lo que viene a ser aquí el firmware. Esto lo vamos a copiar así, vamos a seleccionar todo. Por si acaso esto lo voy a borrar. No se vayan a olvidar que tienen que borrarlo, chicos, por si tienen una firmware pasada.
Es preferible así, borrar e instalar la nueva, solamente lo deslizan y listo. Eso sería todo en cuanto a la instalación de las case y el firmware, no tendrían que hacer nada más. Esto lo cerramos, esto igualmente. Ahora volvemos a abrir el emulador y ahora vamos a hacer una configuración general del mismo Yuzu, chicos. Para eso vamos a ir donde dice emulación, configurar. Y aquí vendríamos a configurar todo lo que viene a ser el emulador. Para empezar vamos a general, acá esto lo vamos a dejar así tal cual, no van a tener que tocar nada. Teclas esto tampoco, chicos, el web tampoco, obviamente no voy a mostrar lo que viene a ser en online todavía, solamente es algo rápido. Vamos a ir donde dice sistema, acá ponen el idioma en español, región Europa por si acaso, en zona horaria lo dejan en auto, esto lo dejan así tal cual. En perfiles también se crean un perfil como el mío, por ejemplo, yo ya me lo he creado, le ponen su foto si gustan y ya. En red, sistema de archivos no vamos a tocar nada, aquí en CPU tampoco, esto lo vamos a dejar en auto por si acaso, no van a tocar nada también. Y aquí en gráficos sí van a tener que tocar, sobre todo los que tienen computadora de gama media a baja por si acaso, así que muy atentos. Y en esta primera opción donde dice API tienen dos opciones también, chicos, la de Vulkan y la de OpenGL. Vulkan para los chicos que tienen tarjeta gráfica como la mía por ejemplo que está aquí, y la OpenGL es para los que no tienen, o sea para los que tienen una computadora de gama baja. Los que tienen computadora de gama baja ya saben que tienen que seleccionarlo y nada más. Yo en mi caso sí tengo tarjeta, así que lo dejo en Vulkan. Esto si usted no lo tiene tachado, chicos, lo tachan por favor, lo dejan así también. En VCMod en sí lo recomiendo que lo seleccionen, chicos, para que no sobrepase los FPS, aunque es muy complicado, pero igual, si pueden lo dejan ahí nada más y listo. Acá emulación en embed, bueno, si tienen una tarjeta gráfica le ponen decodificación de video en GPU, si es que tienen. Si no tienen, solamente lo ponen por CPU, en el caso que no tenga tarjeta gráfica y solo cuente con procesador. Modo de pantalla completa lo dejan así tal cual, ventanas sin bordes. Relación de aspecto también lo van a dejar así tal cual en 16:9. Esto obviamente es para que no tengan marcos negros en pantalla completa. En resolución esto lo vamos a dejar en por 1, si tienen una buena tarjeta lo pueden aumentar a por 1.5, a por 2, por 3 o demás. Ojo, si no tienen una buena tarjeta, o mejor dicho, si es que no tienen, chicos, sugiero que lo dejen en 0.75 hasta 0.5. Les va a ir un poquito lajeado ya que no tienen una tarjeta gráfica externa. Ahora, en filtro adaptable de ventana, para esto sí sugiero para los que tienen una computadora de gama media a baja, déjenlo donde dice vecino más próximo, por favor, chicos. Ya, si tienes una buena tarjeta gráfica, lo pueden seleccionar en bilineal o bicúbico, uno de los dos. Y si tienes una buena, ya una más potente o casi última gama, selecciona donde dice la de AMD, la de super resolución. Ahora, acá en nitidez esto lo dejamos sin ninguno, no vamos a tocar nada. Y esto sería todo en cuanto a este apartado de aquí. Y ahora en avanzado, donde están las nuevas opciones, por ejemplo, acá esto lo dejamos así normal, no vamos a tocar nada. A ustedes creo que le va a salir en hype por instalar por primera vez, así que les sugiero que lo dejen en normal, por favor, chicos, ya para que le vaya mejor los juegos, sobre todo los pesados. En estas opciones, por favor, si lo pueden seleccionar así tal cual a mi configuración, se los agradezco, sería mejor para que puedan correr obviamente bien sin bajones de FPS y tildones. Y aquí donde dice ACTR comprensión, acá están las nuevas opciones del BC1 y BC3. Si estuvieron atentos a la intro que les expliqué hace rato, recuerden que BC1 es para tarjetas gráficas de 2 GB como la GTX 750 como mínimo, por favor, chicos, GTX 750 como mínimo. Yo como mínimo, antes de que salga estas opciones, yo pedía la 1050, ya que he visto videos y sí va tal cual, más o menos de 25 a 30 FPS como mínimo pedía, pero ahora que ya están estas opciones habilitadas, la GTX 750 le puede correr también bien. La BC3 no se vayan a olvidar que es para tarjetas gráficas de 4 a 6 GB de memoria VRAM, por favor, chicos. Esto yo lo voy a dejar así tal cual, no lo voy a tocar porque bueno, a mí sí me va bien, pero para ustedes ya saben qué cosas van a seleccionar. Ahora esto lo dejamos en automático, no vamos a hacer nada. Ya si tienen una buena tarjeta gráfica lo dejan en por 2, chicos. Yo lo voy a dejar en automático, no voy a tocar nada. Ahora en el apartado de audio tampoco vamos a tocar nada, esto lo dejamos así. Ahora en el apartado de controles ustedes van a tener que seleccionar el controlador Pro. Luego de eso vamos a ir a dispositivo entrar y van a seleccionar su mando. En mi caso es este aquí, la de Xbox. Tengo un mando de Play 4, no sé por qué me sale este, pero bueno, igual yo lo selecciono. También tiene para teclado con mouse y más. Y una vez ya seleccionado su mando, esto ya se viene a mapear automáticamente. Como pueden apreciar, estoy apretando los botones y está todo mapeado. No he hecho nada, chicos, ahí les acabo de mostrar en la pantalla. No he mapeado botón por botón, así que esto es lo bueno y lo mejor. Ahora también tiene la opción de crear un perfil. Por ejemplo, le voy a poner acá, Poké. Le vamos a dar en OK. Luego eso acá se va a crear el perfil y listo, acá lo voy a dar en guardar y no voy a tener que hacer nada más. Y también tiene para más jugadores, como pueden apreciar acá tiene jugador 2, 3, 4 y demás. Yo ya lo he probado con 2 mandos, así que sí funciona, chicos. Ahora solamente le damos en OK. Y casi se me olvida, para los chicos que no se le conecta su mando a su computadora, le voy a dejar como video sugerido al final de de cómo conectar cualquier mando a su computadora o lacto, ya sea mando genérico u original, sea por cable USB o Bluetooth, chicos. Si es que no le conecta su mando, échenle un vistazo, por favor, chicos. Ahora como penúltimo paso vamos a ir con
con la instalación de los juegos. ¿Cómo se instala? A ustedes, si no tienen ningún juego, le va a salir una cruceta, le dan doble clic en medio de la pantalla y listo, no va a tener que hacer nada más. En el caso que ya tienen un juego, solamente van a seleccionar aquí añadir un nuevo directorio de juegos, le damos doble clic. Acá solamente seleccionamos un juego cualquiera. En mi caso voy a hacer un juego que no pese demasiado, creo que este no pesa mucho. Y listo, ya se pasaré a instalar lo que viene a ser el juego. Y ahora, como último paso, vamos a instalar lo que viene a ser los mods y update. Y aquí les voy a mostrar cómo instalar la update 1.1.1 del juego X. Para eso solo vamos a ir donde dice archivo, vamos a ir donde dice instalar archivos en NAND. Ojo acá, chicos, no se van a confundir. Esto es para instalar updates, no para instalar juegos, porque hay varios que en el Discord me mandaban captura y todos y instalaban el juego así y bueno, obviamente no se les iba a instalar. Estaban haciendo una instalación incorrecta, solamente es para update, no se vayan a olvidar. Le damos clic acá, vamos a buscar la update. Acá estaría lo que viene a ser el archivo del update. Solamente le damos un clic, le damos donde dice abrir y acá le vendría a salir un cuadro o un aviso de instalar archivos en NAND. Acá dice, por ejemplo, por favor, confirma que estos son los archivos que desea instalar. Instalar una actualización o DLC reemplazará la instalada previamente. Acá viene a estar seleccionada la que viene a ser la update. Solamente le damos en instalar, se va a cargar este cuadro aquí. Esperamos que termine, no demora nada y listo, chicos, un archivo recién sobrescrito. Solamente le damos en OK y eso sería todo en cuanto a la instalación de un update en cualquier juego. Y ahora también, ¿cómo verificamos si se ha instalado correctamente el update? Solamente vamos al juego X que ustedes tengan, le damos clic derecho, propiedades y acá nos va a salir un cuadro donde está la update. En este caso, como pueden apreciar, está seleccionada y justo en la versión 1.1.1. Si a ustedes les figura acá, entonces está correcto lo que han hecho. Ahora solamente le damos en OK y vamos a pasar a la instalación de los mods. Para eso vamos a darle clic derecho también en el juego X, vamos a ir donde dice abrir ubicación de los mods y acá tendrán que copiar lo que viene a ser las carpetas de los mods. En mi caso también lo tengo en el escritorio, así que bueno, tengo que buscarlo también desde cero. Como pueden apreciar, hay un montón de mods, chicos. Solamente van a tener que descomprimir el mod, entrar a la subcarpeta y luego pasar en la carpeta aquí nada más, a la carpeta obviamente de los mods. Y como pudieron apreciar, acabo de instalar la que viene a ser de 20 FPS. Solamente la voy a hacer como demostración. Y si quieren estos mods, recuerden que se lo voy a dejar en el Discord también, no se vayan a olvidar. Una vez ya pasada la carpeta de los mods que nosotros queramos, esto lo vamos a cerrar, esto también ya lo cerramos. Ahora le damos nuevamente clic derecho al juego X, vamos donde dice propiedades. Recuerden que acabo de instalar la de 20 FPS y acá, como pueden apreciar, ya está seleccionado también el mod de 20 FPS. Y eso sería todo en cuanto a la instalación de los mods y update. No tendrían que hacer nada más, esto lo dejamos así tal cual y cerramos, le damos en OK y listo. Ahora sí, chicos, espero les haya sido útil este video informativo. Recuerden entrar al Discord y que estaré trayendo más noticias sobre este grandioso emulador que cada vez se actualiza para solucionar muchos errores para futuros juegos. Así que no olviden suscribirse y dejar su poderoso me gusta al video. Gracias a los que llegaron hasta aquí y conmigo será hasta un próximo video.